Anatomía del gato, de Jacob Reigard y Herbert Spencer Jennings. 1. Una obra en la historia de la zoología comparada americana. Cuando en 1901 Jacob Reigard y Herbert Spencer Jennings publicaron en la editorial neoyorquina Henry Holt & Company el volumen Anatomía del gato, la zoología comparada americana atravesaba una fase de transformación profunda. La segunda mitad del siglo XIX había visto la fundación de numerosos laboratorios universitarios de ciencias naturales, bajo la influencia del modelo alemán de ciencia empírica y experimental, y la disección sistemática de animales vertebrados se había convertido en el pilar de la enseñanza universitaria de la anatomía en los cursos premédicos y zoológicos. El gato doméstico. Ya utilizado ampliamente como sujeto de estudio en los laboratorios europeos. Se había impuesto progresivamente como el animal de referencia por excelencia también en las universidades norteamericanas, lo suficientemente grande para ofrecer estructuras anatómicas fácilmente identificables con los instrumentos ordinarios de laboratorio, y lo suficientemente similar al ser humano en su organización de mamífero placentario como para constituir un modelo pedagógicamente válido para la comprensión de la anatomía humana. La necesidad a la que Reigard y Jennings pretendían responder era precisa y sentida en la práctica. Ninguna de las obras precedentes dedicadas a la anatomía del gato lograba satisfacer simultáneamente los criterios de completitud científica, claridad expositiva y manejabilidad como texto de laboratorio. Tampoco debe descuidarse la razón económica y logística que determinó la primacía del gato en los laboratorios americanos. Resultaba más accesible y menos costoso que otros mamíferos utilizados en Europa, monos, conejos, perros, y podía conseguirse en número suficiente para las clases universitarias sin cargas excesivas para los estudiantes, quienes en muchos institutos debían pagar de su bolsillo el material de disección. Esta combinación de accesibilidad económica, dimensiones corporales adecuadas y afinidad anatómica con los mamíferos superiores convirtió al gato en el estándar indiscutido de la enseñanza anatómica premédica y zoológica en las universidades anglófonas durante todo el primer siglo XX. La literatura disponible era o demasiado ambiciosa y voluminosa, como el Tratado de Heine en curso de publicación, o demasiado genérica en la descripción, como el célebre volumen de Mivart de 1881, o centrada en un subconjunto limitado de estructuras anatómicas, como el trabajo de Strauss-Durkheim, que se limitaba a músculos y huesos. Este vacío disciplinar fue lo que impulsó a Reigard, en sus notas introductorias a la primera edición, a definir la necesidad de una obra que proporcionara una descripción completa de la anatomía del gato en un volumen razonable y sin materia ajena a la anatomía descriptiva normal. La anatomía del gato fue concebida desde el principio como un manual de laboratorio riguroso y al mismo tiempo accesible, y en esta dualidad reside gran parte de su fortuna. 2. Jacob Ellsworth Reigard, el anatomista etólogo de Ann Arbor. Jacob Ellsworth Reigard nació el 2 de julio de 1861 en LaPorte, Indiana, y se formó en la Universidad de Michigan, donde obtuvo el título de licenciado en filosofía en 1882. Su formación científica no se limitó al Ateneo de Ann Arbor. Durante 2 años estudió en forma privada bajo la guía de Edward Lawrence Mark en la Universidad de Harvard, uno de los morfólogos más rigurosos de su generación, y pasó un año adicional en Michigan estudiando medicina antes de iniciar su carrera académica. Nombrado instructor de zoología en la Universidad de Michigan en 1886, luego profesor auxiliar en 1889, Reigard se convirtió en profesor titular en 1892 cuando, en la reorganización del departamento, se le encomendó la cátedra de morfología animal, la disciplina que reunía anatomía comparada, histología y embriología. Con la dimisión de su colega Estir en 1894,
Asumió también la dirección del Laboratorio Zoológico y del Museo de Zoología, posición que mantuvo hasta 1925. El perfil intelectual de Reigard era de rara amplitud. Aunque había publicado en la década de 1880 sus primeros trabajos en histología y anatomía, entre 1888 y 1893 se dedicó a la embriología de los peces de agua dulce, luego durante algunos años al estudio del plancton, para regresar finalmente a principios del siglo XX a la zoología de los peces con una nueva perspectiva, la de la etología. Hacia 1899, como atestiguan los documentos de su archivo conservado en la Bentley Historical Library de la Universidad de Michigan, Reigard había comenzado a introducir sistemáticamente el estudio de los comportamientos animales en sus cursos de zoología de los vertebrados. Este giro anticipaba en varias décadas la codificación académica de la etología como disciplina autónoma, y la red de sus estudiantes y colaboradores habría de tener una relevancia significativa en el desarrollo del estudio científico del comportamiento animal en los Estados Unidos. Reigard murió en Ann Arbor el 13 de febrero de 1942. Lo que distingue a Reigard en la historia de la biología americana es la capacidad de moverse con igual autoridad entre la morfología descriptiva, tradición decimonónica, y la biología experimental orientada al comportamiento, que caracterizaba el pensamiento biológico del primer siglo XX. La anatomía del gato pertenece a la primera de estas tradiciones, pero el rigor metodológico que atraviesa cada página, la elección de basar las descripciones exclusivamente en disecciones propias, el rechazo a compilar la literatura secundaria, la voluntad de excluir la fisiología y la histología para mantener la pureza descriptiva de la anatomía normal, refleja una epistemología científica de gran coherencia. 3. Herbert Spencer Jennings, el zoólogo genetista entre Michigan y Baltimore. Herbert Spencer Jennings nació el 8 de abril de 1868 en Tonica, Illinois, e inició su formación científica en la Universidad de Michigan, donde obtuvo la licenciatura en ciencias en 1893, en el mismo Ateneo donde en ese momento Reigard era ya profesor de morfología animal. Continuó en Harvard, donde obtuvo la maestría en artes en 1895 y el doctorado en 1896 con una tesis sobre la morfogénesis de los rotíferos. Su trayectoria posterior fue inusualmente errática para un académico de tal talla. Enseñó entre 1898 y 1906 en una serie de instituciones, Texas A&M, Michigan, Harvard, Montana State College, Dartmouth y Pensilvania, antes de llegar en 1906 a la Universidad Johns Hopkins como profesor asociado de zoología experimental, donde permanecería durante toda su vida académica activa hasta su jubilación en 1938. En 1910 fue nombrado titular de la cátedra Henry Walters de Zoología y director del Laboratorio Zoológico, la posición más prestigiosa de su disciplina en la institución que, fundada en 1876 sobre el ideal alemán de la investigación pura, era considerada la cima de la biología americana. En el momento de la colaboración con Reigard para la anatomía del gato, Jennings era un joven investigador de formación fuertemente morfológica pero ya orientado hacia el estudio experimental del comportamiento de los microorganismos. Su célebre obra El comportamiento de los organismos inferiores de 1906, el libro que le habría de asegurar la fama internacional y lo habría de situar en el centro del debate con el fisiólogo Jacques Loeb sobre la interpretación mecanicista frente a la holística de las reacciones biológicas elementales, estaba aún por llegar cuando la anatomía del gato vio la luz. Cabe señalar que en el momento de la colaboración Jennings enseñaba en la Universidad de Michigan, donde permaneció aproximadamente entre 1899 y 1903, antes de pasar a Harvard, Dartmouth y luego a Pensilvania,
y aceptó el encargo de completar el manual como trabajo práctico y didáctico, coherente con las exigencias de ese contexto académico. Significativamente, en sus memorias científicas y en los recuerdos de los colegas que lo conocieron en Johns Hopkins, Jennings mencionó este trabajo anatómico casi de pasada, como si perteneciera a una fase anterior a su verdadera carrera científica. Una fase que él mismo pareció considerar en cierta medida preexperimental. Es relevante observar que Jennings habría de abandonar casi por completo el campo de la morfología para dedicarse durante 4 décadas a la genética de los protozoos, contribuyendo fundamentalmente a la genética matemática con sus análisis sobre la herencia en sistemas de reproducción predominantemente asexual. El hecho de que la única obra anatómica descriptiva de su carrera haya sido escrita precisamente en la fase juvenil de transición entre morfología y biología experimental confiere a la anatomía del gato el carácter de producto de un momento específico e irrepetible de la trayectoria intelectual de su coautor. Un texto único en la producción de un gran experimentador. El papel de Jennings en la génesis del libro fue el de completar y refinar el armazón anatómico ya dispuesto por Reigard. Es el propio Reigard quien lo precisa en el prefacio a la primera edición. Había preparado entre 1891 y 1892 un relato parcial de la anatomía del gato, utilizado en forma mecanografiada en las clases de la Universidad de Michigan y adoptado también en otros ateneos, Illinois, Nebraska, Virginia Occidental, Dartmouth, con resultados tan positivos que se decidió transformarlo en una publicación completa. Fue Jennings quien llevó a término esta operación, redactando las partes faltantes, coordinando las ilustraciones y supervisando la revisión de todo el manuscrito. Su esposa Louise Burridge Jennings realizó las 173 figuras originales en tinta, reproducciones directas de dibujos ejecutados bajo su dirección. Una contribución científica y artística que merece una reflexión autónoma. 4. Louise Burridge Jennings y el corpus iconográfico. Las 173 figuras originales de la anatomía del gato constituyen uno de los puntos fuertes más evidentes de la obra y determinan en medida considerable su valor didáctico duradero. Louise Burridge, que había contraído matrimonio con Herbert Spencer Jennings en 1898, el año en que Jennings inició su largo peregrinaje por las universidades americanas antes de establecerse en Baltimore, produjo un corpus de láminas anatómicas de extraordinaria precisión y claridad. Las ilustraciones, que representan secciones, superficies y disecciones de todos los principales sistemas orgánicos del gato, fueron ejecutadas en tinta como reproducciones directas de dibujos originales, sin intermediarios grabadores. Una elección metodológica que garantiza la fidelidad al modelo anatómico real y confiere a las láminas una uniformidad estilística difícilmente alcanzable en obras con varios ilustradores. El libro precisa que todas las figuras son enteramente originales, excluyendo explícitamente cualquier deuda iconográfica con obras preexistentes. Louise Burridge Jennings permaneció como esposa de Jennings hasta su muerte en 1937, un año antes de su jubilación en Baltimore, y el papel que desempeñó en la anatomía del gato es emblemático de una práctica difundida en la ciencia de principios del siglo XX. La esposa del investigador como colaboradora técnica y científica esencial, pero sustancialmente invisible en la arquitectura formal del reconocimiento académico. La portada la cita, pero como autora de las ilustraciones, no como coautora del volumen. Sin embargo, en un manual de disección anatómica la calidad de las figuras no es un adorno. Es la condición misma de la utilidad didáctica de la obra. Una ilustración anatómica imprecisa o estilísticamente incoherente invalida la descripción textual. Una figura fiel, rigurosa y legible guía la mano del estudiante sobre la superficie de la disección mejor que cualquier párrafo.
En este sentido, la contribución de Louise Burrich no es accesoria sino estructuralmente equivalente al texto, y el silencio sobre su posición de coautora es uno de los tantos ejemplos de ese trabajo femenino invisible que la historia de la ciencia ha comenzado a recuperar críticamente solo en las últimas décadas. 5. La génesis de la obra y las tradiciones precursoras. La anatomía del gato se inserta en una tradición literaria específica, que el propio Reigard reconstruye con cuidado en el prefacio a la primera edición, pasando en revista las 5 obras precedentes dedicadas al tema. La primera, el monumental tratado de Hercule Strauss Durkheim Anatomía descriptiva y comparada del gato en 2 volúmenes, publicado en París en 1845, se limitaba a músculos y huesos y resultaba de difícil acceso para los estudiantes americanos, aunque estaba acompañada de láminas de gran calidad que todo laboratorio debería haber poseído. El volumen de St. George Mivart el gato. Una introducción al estudio de los animales vertebrados, especialmente los mamíferos, de 1881, estaba redactado en términos demasiado generales para ser aplicado útilmente a la disección práctica, y contenía además material embriológico, paleontológico y clasificatorio ajeno al manual anatómico. La tecnología anatómica aplicada al gato doméstico de Wilder y Gass de 1882 utilizaba el gato como instrumento para ilustrar métodos técnicos y un sistema nomenclatorial especial, sin aspirar a una descripción anatómica completa. La guía de Gorham y Tower de 1895 era un breve manual práctico de laboratorio. El tratado de Heine, solo parcialmente publicado, era una obra monumental adecuada para la consulta especializada pero no para la mano del estudiante. Ninguna de estas obras satisfacía la triple condición de completitud, moderada extensión y ausencia de materia ajena a la anatomía descriptiva normal. La laguna era real y sentida. Las notas mecanografiadas de Reigard de 1891 y 1892 ya habían comenzado a colmarla en el ámbito académico. Su utilización en 5 universidades diferentes es la prueba. Y la decisión de transformarlas en libro respondió a una necesidad documentada por décadas de práctica didáctica. Esta génesis desde abajo, desde la experiencia concreta del laboratorio hacia la publicación científica, es uno de los rasgos que confieren a la obra una solidez empírica que los tratados compilados en el gabinete difícilmente poseen. Las descripciones están fundadas declaradamente, salvo indicación contraria, en disecciones y observaciones personales de los autores. 6. La nomenclatura Basle Nomina Anatómica y el problema de la terminología internacional. Una de las cuestiones más significativas abordadas en el prefacio a la primera edición concierne a la terminología anatómica y su estandarización internacional. En 1895 la Sociedad Anatómica Alemana había adoptado en su reunión anual de Basilea un sistema de nomenclatura anatómica latinizada conocido como Basle Nomina Anatómica, que se proponía reducir la gran variedad de términos en uso. Se ha calculado que a finales del siglo XIX circulaban hasta 50.000 denominaciones distintas para las estructuras corporales humanas, a un corpus unificado de aproximadamente 5.000 términos latinos, cada uno de los cuales designara unívocamente una estructura. La Basle Nomina Anatómica adoptó el principio de la exclusión de los epónimos, salvo en 20 casos de arraigo irrenunciable en el uso clínico, y abolió los sinónimos, privilegiando sistemáticamente los términos de orientación anatómica frente a los relativos a la postura del cuerpo humano erecto, dorsal y ventral en lugar de posterior y anterior, craneal y caudal en lugar de superior e inferior. Reigard y Jennings adoptaron la Basle Nomina Anatómica como base de su propia nomenclatura, pero no sin reservas. Su posición epistémica al respecto es sutilmente compleja y merece atención crítica. Reconocían la Basle Nomina Anatómica como el sistema con mayores probabilidades de imponerse universalmente, y la adoptaron como sistema de referencia,
consideraban sin embargo imposible, y pedagógicamente contraproducente, imponer rígidamente un conjunto terminológico que, por racional que fuera en su estructura, no coincidiera con el uso consolidado de la lengua anatómica inglesa en muchos casos específicos. Optaron pues por una solución de compromiso. Los términos de la Basle Nomina Anatómica fueron utilizados como base, con citación paralela de los términos ingleses corrientes cuando estos parecían destinados a sobrevivir en el uso, y viceversa. Consideraron, por ejemplo, improbable que el término de la Basle Nomina Anatomica Oscosae suplantara al término inglés Innominate Bone, y mantuvieron este último. La posición declarada es de gran lucidez metodológica. El propósito primario de una obra como la suya no es ilustrar ni defender ningún sistema de nomenclatura, sino ayudar a la adquisición del conocimiento de las estructuras anatómicas en sí mismas. La nomenclatura es instrumento, no fin. Una cuestión particularmente interesante emerge de la discusión de los términos topográficos. Para un cuadrúpedo como el gato, los términos derivados de la postura del cuerpo humano erecto, superior, inferior, anterior, posterior, no conservan el mismo sentido espacial que tienen en la anatomía humana. Un término como anterior vale para el frente en el ser humano, pero en el gato la cara anterior del cuerpo es la ventral, no la craneal. Los autores adoptan por ello sistemáticamente los términos direccionales de la Basle Nomina Anatomica, dorsal y ventral, craneal y caudal, entendidos como direcciones absolutas respecto al eje corporal del cuadrúpedo, independientemente de la estructura a la que se refieren. Añaden además la forma adverbial con sufijo ad, craniad, ventrad, distad, proximad, no expresamente recomendada por la Basle Nomina Anatomica pero considerada muy útil en la práctica. Esta atención a la geometría postural del gato como cuadrúpedo es uno de los aspectos más refinados del armazón terminológico de la obra. Los autores no callan tampoco una contradicción interna a la propia Basle Nomina Anatomica, aunque recomienda el uso de dorsal, ventral, craneal y caudal como términos direccionales generales. La Basle Nomina Anatomica conserva palabras como anterior, posterior, superior e inferior como componentes de los nombres de órganos específicos. Así se tiene serratus anterior en lugar de serratus ventralis, y serratus posterior inferior en lugar de serratus dorsalis caudalis. Reigard y Jennings juzgan esta incoherencia muy desafortunada desde el punto de vista comparativo, pero la consideran necesaria mantener para uniformar la nomenclatura del gato con la de las correspondientes estructuras humanas. Este lúcido reconocimiento de un límite interno al sistema que se ha elegido adoptar es indicio de una madurez crítica poco común en la literatura manual de la época. Esta actitud pragmática y pluralista frente a la cuestión nomenclatural es históricamente significativa, porque refleja la situación real de la recepción de la Basle Nomina Anatómica en los años inmediatamente posteriores a su publicación. La mayoría de los anatomistas británicos nunca habían favorecido ni adoptado la Basle Nomina Anatómica, no por razones de origen sino por sus defectos intrínsecos, y de manera análoga resistían los franceses y los italianos. Aunque la Basle Nomina Anatomica fue pronto adoptada en América, en Italia y en Gran Bretaña fue en gran parte ignorada. La actitud de los autores de la anatomía del gato es pues el espejo fiel de un debate internacional que no se habría de resolver antes de 1955 con la Nomina Anatomica Parisiesia, y que en su forma definitiva, la terminología anatómica bilingüe latino-inglesa, llegó solo en 1998. 7. Las ediciones posteriores y la contribución de Rush Elliott. La obra conoció una segunda edición revisada en 1902, el año siguiente a la primera, publicada nuevamente por Henry Holt. La tercera edición, la que constituye el objeto del presente ensayo,
Apareció entre 1934 y 1935 después de 32 años de ininterrumpida utilización académica, un arco de tiempo extraordinario que atestigua la durabilidad del proyecto original. En esta tercera edición, Reigard y Jennings, ya ancianos y alejados de la anatomía morfológica en sus respectivos intereses de investigación, recurrieron a Rush Elliott, profesor asociado de anatomía comparada en la Universidad de Ohio, para actualizar el volumen a la luz de los progresos científicos acumulados en el ínterin. Elliott aportó a la empresa una competencia doble, la de la anatomía humana y la de los mamíferos, junto a una experiencia de 10 años de uso intensivo del texto con clases de laboratorio. La actualización producida por Elliott fue limitada en sus objetivos, coherentemente con la solidez de los fundamentos originales. Solo unas pocas modificaciones menores resultaron necesarias en la mayor parte del texto. La excepción relevante fue la sección dedicada al sistema nervioso simpático, completamente reescrita para incorporar los resultados de los trabajos de Ranson y Billingsley sobre el gato y para alinear el tratamiento con el creciente cuerpo de conocimientos en este campo. Elliott añadió además 4 figuras diagramáticas nuevas, identificadas como 92, 92b, 163 y 164, para ilustrar las relaciones entre las vísceras y las cavidades pleurica, pericárdica y peritoneal, así como la estructura macroscópica y microscópica del sistema simpático. Se encargó también de 2 innovaciones estructurales: un sistema de instrucciones para la disección regional, alternativo al plan por sistemas orgánicos de la obra original, que requería el uso de varios ejemplares, que permitía trabajar con un único ejemplar, acercando el texto a las exigencias de la formación premédica, y una serie de tablas sinópticas de resumen, particularmente útiles para la revisión y la consulta rápida. De particular relevancia es la decisión de publicar el manual de disección, la disección del gato, como volumen separado, además de la versión conjunta con el texto anatómico principal. En algunas reimpresiones posteriores los 2 volúmenes fueron incluso encuadernados juntos, permitiendo al estudiante tener abiertos simultáneamente el texto descriptivo y las instrucciones operativas en 2 páginas enfrentadas, eliminando el dispendio de tiempo que la consulta de una sola copia comportaba. Esta separación editorial reflejaba una evolución pedagógica precisa de los años 30 del siglo XX, el creciente énfasis en la disección regional, de impronta más clínica, junto a la sistémica de tradición comparativa. La decisión de ofrecer ambos planes de disección, por sistemas y por regiones, refleja un debate pedagógico genuino que atravesaba la biología universitaria americana de los años 30 del siglo XX. La disección por sistemas, preferida por los comparatistas, ofrecía al estudiante una comprensión más ordenada de las relaciones internas a cada sistema orgánico. La disección por regiones, habitual en las escuelas médicas, preparaba al estudiante para encontrar las estructuras en el orden y en las relaciones espaciales que habría de encontrar en la sala de disección clínica. Elliott y Reigard coincidían en que ambas perspectivas tenían una legitimidad pedagógica y ponían a disposición ambos instrumentos, en la edición conjunta y en la del manual de disección por separado. 8. El lugar de la obra en la literatura anatómica comparada. Considerada en el contexto de la literatura anatómica comparada de su tiempo, la anatomía del gato se distingue por la elección de delimitar con rigor su objeto. Los autores excluyen explícita y deliberadamente la fisiología, la histología, la embriología, la patología, las variaciones anatómicas individuales y las anomalías estructurales, estas últimas mencionadas solo cuando eran tan frecuentes como para tener importancia práctica. La decisión de no tratar las anomalías está explícitamente justificada en el prefacio con una remisión al monumental tratado de Heine,
señalado como el depósito natural para la descripción de variaciones y anomalías. Una división del trabajo que atestigua la conciencia del propio papel en la más amplia economía de la literatura científica del tiempo. A esta autodisciplina metodológica se acompaña una declaración de filosofía didáctica de rara claridad. La anatomía no puede aprenderse de un libro solamente, y nadie debería intentar usar esta obra sin al mismo tiempo diseccionar cuidadosamente el gato. El volumen está concebido como instrumento de laboratorio, no como tratado para consultar en el escritorio. Esta es su razón de ser y su límite declarado al mismo tiempo. Las figuras, como precisa el prefacio, han sido dibujadas todas a partir de disecciones reales y seleccionadas con el objetivo de proporcionar la máxima ayuda práctica al disector. No en vano el miembro anterior está ilustrado con un detalle ligeramente mayor que el posterior. Los autores preveían que fuera diseccionado primero, y que la experiencia adquirida en él facilitaría el trabajo posterior sobre el miembro posterior. Esta autodisciplina metodológica es el fruto de una elección consciente frente al riesgo de enciclopedismo que aquejaba a los grandes tratados del tiempo. La consecuencia es una obra extraordinariamente densa en observación directa y muy pobre en citas bibliográficas. Reigard y Jennings declaran no haber considerado necesario recoger las referencias dispersas en la literatura sobre las estructuras anatómicas individuales del gato, porque las descripciones se fundan sistemáticamente en sus propias disecciones y observaciones. Este es quizás el juicio más significativo sobre la obra. Es el relato de un trabajo empírico prolongado y sistemático, no una síntesis compilatoria. Entre las fuentes utilizadas en el curso de la preparación del texto, los autores citan como particularmente útil la Anatomía del perro de Ellenberger y Baum, el Tratado de Anatomía del perro, obra de referencia para la zoología de los carnívoros terrestres, junto al trabajo de Windell y Parson sobre la miología de los carnívoros terrestres, publicado entre 1897 y 1898 en las actas de la Zoological Society of London, y los trabajos de Stowell sobre el sistema nervioso del gato. La obra se sitúa pues en la encrucijada entre la tradición de la morfología comparada veterinaria y la de la anatomía zoológica universitaria americana, y este doble arraigo contribuye a su solidez como instrumento de referencia. 9. Recepción, difusión y posteridad. La fortuna de la obra se mide fácilmente por su longevidad editorial y la capilaridad de su difusión. Adoptada desde los años 90 del siglo XIX en forma mecanografiada en al menos 5 universidades americanas, publicada en 1901 y reeditada en 1902, alcanzó una tercera edición en 1935 que permaneció en uso durante décadas en las universidades anglófonas, en algunas sedes hasta los años 60 del siglo XX, como texto de referencia para los cursos de anatomía de los mamíferos. La presencia del volumen en todos los principales catálogos de bibliotecas universitarias americanas, la continuidad de las reimpresiones facsímil y la persistencia en las listas de cursos atestiguan una duración del todo excepcional para un manual científico. Esta persistencia se explica por la especificidad de su ámbito. La literatura anatómica dedicada específicamente al gato como sujeto de laboratorio ha permanecido relativamente escasa en comparación con la literatura sobre la anatomía del ratón, de la rana o del perro, y ninguna obra posterior ha desplazado completamente el modelo de Reigard y Jennings en la tradición didáctica anglófona. Textos más recientes, como el Manual de Gilbert o las guías de disección de la segunda mitad del siglo XX, se insertaron en una tradición que el volumen de 1901 había fundado, integrando o actualizando sus contenidos sin sustituir nunca íntegramente su lógica expositiva. Un dato bibliográfico en sí mismo elocuente es la ausencia total de traducciones a lenguas extranjeras. Desde la primera edición de 1901 hasta las reimpresiones digitales del siglo XXI,
La obra ha permanecido exclusivamente en inglés, ninguna traducción al alemán, al francés, al italiano, al español, al japonés ni a ninguna otra lengua ha sido publicada jamás. Este silencio no es accidental. El libro nació como manual de laboratorio para el sistema universitario anglófono americano, en un contexto pedagógico, el curso premédico con disección obligatoria del gato, que no se replicó de la misma manera en la Europa continental. En Alemania existían tradiciones morfológicas propias de altísimo nivel, comenzando por la anatomía del perro de Ellenberger y Baum, citada por los propios autores como fuente privilegiada. En Francia pesaba la autoridad de la tradición Strauss-Durkheim. En Italia y en el mundo latino el gato nunca o CUP con acento agudo el papel de animal estándar de laboratorio que tenía en las universidades anglosajonas, donde el rito de la disección felina ha permanecido durante décadas como un paso obligado de la formación premédica. Había además un obstáculo intrínseco a la traducción. El sistema terminológico de la obra, construido como híbrido inglés y basle nómina anatómica con mucho cuidado y arraigado en la práctica didáctica anglófona, habría requerido una renegociación sistemática de toda la nomenclatura, transformando de hecho el volumen en una obra nueva. La disponibilidad digital de la obra ha prolongado su vida mucho más allá de los límites del contexto académico original. La versión de la primera edición es accesible gratuitamente en Project Gutenberg, en la edición digital número 58394, digitalizada en 2018 a partir de las imágenes puestas a disposición por el Internet Archive. En Internet Archive y en la Biodiversity Heritage Library pueden consultarse copias de varias ediciones, con las ilustraciones de Louise Burridge visibles en alta resolución. El acceso libre ha puesto el volumen a disposición de un público inédito. Además de estudiantes e investigadores, lo frecuentan hoy ilustradores científicos y artistas naturalistas que estudian su corpus iconográfico, veterinarios aficionados, escritores que se ocupan de animales e historiadores de la ciencia interesados en la anatomía comparada como disciplina. En una época en que las técnicas de imagen tridimensional y de tomografía computarizada permiten la visualización virtual y no invasiva de la anatomía interna del gato. El antiguo manual conserva un valor que las reconstrucciones digitales aún difícilmente logran replicar íntegramente: la descripción táctil y progresiva de la disección, la secuencia lógica que acompaña la mano del estudiante desde la superficie hacia la profundidad, la precisión nominal de cada estructura insertada en su contexto espacial real. 10. Consideraciones críticas. Un lector contemporáneo que se acerque a la anatomía del gato con mirada crítica no puede dejar de advertir algunas características que datan su planteamiento respecto a los estándares actuales. La exclusión sistemática de la histología, motivada por la voluntad de mantener la pureza descriptiva de la anatomía macroscópica, priva a la obra de cualquier conexión con la dimensión celular y tisular de la estructura, hoy considerada inseparable de la comprensión funcional de los órganos. La exclusión de la fisiología es coherente con el planteamiento morfológico, pero separa artificialmente estructura y función de un modo que la biología moderna ha superado. La sección sobre el sistema nervioso simpático, aunque actualizada por Elliot en la tercera edición sobre la base de los trabajos de Ranson y Billingsley, refleja un conocimiento del sistema nervioso autónomo que las neurociencias de la posguerra habrían de profundizar radicalmente. En el plano nomenclatural, la elección de adoptar la basle nómina anatómica conservando al mismo tiempo el uso paralelo de la terminología inglesa consolidada aparece hoy como una solución de transición histórica, superada por la adopción internacional de la terminología anatómica de 1998. No obstante, el rigor con que los autores discuten el problema de la nomenclatura, conscientes de las resistencias nacionales a la basle nómina anatómica, atentos a la pragmática comunicativa de los estudiantes anglófonos,
Es señal de una sensibilidad lingüística y epistemológica nada trivial. Una reflexión aparte merece el silencio del texto sobre la dimensión comparativa en sentido evolutivo. La obra describe la anatomía del gato, no la inserta en una perspectiva filogenética explícita. No se encuentran comparaciones sistemáticas con el ser humano ni con otros mamíferos, no hay discusión de los homólogos, no hay referencia a las presiones selectivas que han modelado las estructuras descritas. Este silencio es intencional y coherente con el proyecto, un manual de anatomía descriptiva, no un tratado de morfología evolucionista, pero priva al lector de los instrumentos para comprender por qué el gato está construido como está, por qué sus uñas son retráctiles, por qué su bulla timpánica es tan pronunciada, por qué su clavícula es tan reducida, por qué su retina está dotada de tapetum lucidum. Estas preguntas quedan abiertas, confiadas a la interpretación del lector o a la integración con otros textos. De manera análoga, la elección de excluir las variaciones individuales y las anomalías estructurales, mencionadas solamente cuando son tan frecuentes como para tener importancia práctica, es plenamente coherente con el objetivo declarado de describir la anatomía normal. Pero refleja una perspectiva hoy superada. La medicina veterinaria moderna y la biología evolucionista están precisamente muy interesadas en las variaciones, que constituyen el material bruto de la selección natural y el índice de la plasticidad morfológica de las poblaciones. Dicho esto, la elección de fundar las descripciones casi exclusivamente en observaciones y disecciones propias, rechazando la compilación bibliográfica sistemática, confiere al texto una frescura y una directidad empírica que los grandes tratados construidos por acumulación de citas raramente poseen. El lector tiene ante sí no una síntesis de la literatura, sino el relato de un trabajo anatómico prolongado y personal. Esto lo convierte aún hoy en un excelente punto de partida para quien quiera abordar la morfología macroscópica del gato sin sobrecargas teóricas. La estructura está ahí, descrita con precisión y legible en sus relaciones espaciales, a la espera de ser interpretada a la luz de los conocimientos que la biología del siglo XX y del siglo XXI han acumulado. 11. Conclusión. Un monumento de la morfología descriptiva. La anatomía del gato de Jacob Reigard y Herbert Spencer Jennings es un monumento de la morfología descriptiva decimonónica y de la zoología comparada americana de principios del siglo XX. Producida en el encuentro entre un anatomista etólogo de gran rigor empírico y un zoólogo genetista en fase de transición intelectual, e ilustrada por un corpus iconográfico de extraordinaria calidad realizado por una colaboradora científica que permaneció en los márgenes del reconocimiento oficial, la obra supo responder a una necesidad didáctica real con una respuesta científicamente sólida y duradera. Desde la redacción mecanografiada de 1891 y 1892 hasta la edición digital de Project Gutenberg de 2018. El recorrido editorial de este texto atraviesa más de un siglo de historia de la ciencia y de la enseñanza universitaria, testimoniando la persistencia de un corpus de conocimiento morfológico que las revoluciones de la biología molecular y de las neurociencias no han vuelto obsoleto sino acaso más precioso, como punto de referencia estable, como inventario de las estructuras, como fundamento visible de lo viviente. 12. El gato anatómico y el gato mítico. Una tensión no resuelta. Hay una circunstancia histórica que la anatomía del gato no nombra jamás, pero que constituye su trasfondo cultural implícito. El momento en que el gato doméstico es adoptado como mamífero estándar en los laboratorios universitarios americanos, la última década del siglo XIX, los primeros años del siglo XX, coincide con el culmen del programa positivista de desacralización del mundo natural. La ciencia experimental estaba sustrayendo sistemáticamente a los animales su aura de misterio, reduciéndolos a mecanismos medibles, descomponibles,
clasificables. Y el gato, entre todos los animales domésticos de Occidente, era el que cargaba el peso simbólico más pesado. En la tradición europea medieval y moderna, el gato había sido durante siglos el compañero de las brujas, el intermediario de lo demoníaco, el animal de la noche y de la ambigüedad. Su pupila en hendidura que se dilata en la oscuridad, sus uñas que aparecen y desaparecen sin causa aparente, su paso silencioso, su independencia refractaria al adiestramiento, el reflejo luminoso de sus ojos en la oscuridad. Cada uno de estos rasgos había alimentado, en el imaginario popular y en la literatura demonológica, interpretaciones sobrenaturales, presagios funestos, asociaciones con las fuerzas tónicas. El gato negro como anunciador de desgracias, la gata como alter ego de la bruja, el ojo del gato como ventana al más allá. Son tópicos que recorren la cultura occidental desde la Edad Media hasta la literatura romántica y gótica del siglo XIX, y que nunca se han extinguido del todo en el imaginario colectivo contemporáneo. La anatomía del gato de Reigard y Jennings se sitúa, consciente o inconscientemente, en el polo exactamente opuesto de esta tradición. Toma esas mismas estructuras que habían nutrido el mito y las describe con la precisión glacial de la observación empírica. El tapetum lucidum, el reflejo que hace brillar los ojos del gato en la oscuridad y que durante siglos había parecido una luz propia, casi un fuego interior, es descrito como una capa reflectante de la coroides que amplifica la sensibilidad retiniana en condiciones de escasa luminosidad. La retracción de las uñas, aparición y desaparición repentina de armas afiladas, fenómeno que parecía desafiar la lógica de lo visible, es explicada como el resultado mecánico de tendones extensores en equilibrio con flexores profundos. La bulla timpánica hipertrófica, que convierte al gato en capaz de oír frecuencias inaccesibles al oído humano, como si se comunicara con dimensiones imperceptibles, es medida, seccionada, descrita en sus dos compartimentos separados por el tabique óseo. La pupila en hendidura vertical es simplemente una adaptación al amplísimo rango de luminosidad que el felino frecuenta en sus horas crepusculares y nocturnas. La ciencia desviste el misterio, pero lo que reviste, debajo, es la misma estructura que el mito había vestido. El tapetum lucidum existe de verdad, y refleja de verdad la luz de manera espectacular. Las uñas se retraen y se extienden de verdad de tal manera que todavía hoy, visto por primera vez, produce un sentido de asombro. El oído del gato alcanza de verdad frecuencias que el ser humano no percibe. La descripción científica no cancela la razón del mito, aclara su mecanismo, dejando intacto, y aún profundizándolo, el asombro que lo había generado. Es en este sentido que la anatomía del gato de Reigard y Jennings, sin haber querido nunca ocuparse de supersticiones ni símbolos, constituye paradójicamente uno de los aportes más útiles para quien quiera comprender el gato mítico. Porque el mito se nutre de estructuras reales, las interpreta, las deforma, las carga de significados trasladados, y el conocimiento preciso de esas estructuras es la condición para entender cómo el mito ha trabajado sobre ellas. El estudioso que quiere rastrear el origen de la creencia en los 9 poderes del gato, o en su capacidad de ver a los espíritus, o en su conexión con el más allá, necesita saber exactamente cómo funcionan los ojos de un gato en la oscuridad antes de poder interpretar los relatos que esa visión nocturna inspiró. El laboratorio y el grimorio hablan del mismo animal, a partir de premisas opuestas, y el diálogo entre ellos nunca ha sido tan necesario como hoy.